likely to be bumpy. Economic growth is up. Jobs are the highest in American number and the highest in American history. 25 puntos básicos es el recorte anunciado por la Reserva Federal. Los indicadores recientes, dice el Comité de Mercado Abierto de la FED, sugieren que el crecimiento de la actividad económica se ha moderado en el primer semestre de este año. La creación de empleo se ha desacelerado, la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente pero se mantiene baja, la inflación ha aumentado y se mantiene algo elevada. Indica el comité que busca alcanzar el máximo empleo e inflación a una tasa del 2% a largo plazo, menciona el doble mandato como es habitual, habla de la incertidumbre sobre las perspectivas económicas que sigue siendo elevada y que se mantiene atento a los riesgos para ambos lados de ese doble mandato, garantizar el máximo empleo y la estabilidad de precios. Dice que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, así que para respaldar esos objetivos, para velar por ese doble mandato y en vista del cambio en el balance de riesgos, decide recortar los tipos de interés, primer recorte desde 2025 en 25 puntos porcentuales a un rango de entre el 4 y el 4,25%. Así que vamos a hacer el primer análisis, la primera reacción. Tengo ya aquí conmigo presencialmente en el estudio a Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas ICADE. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Marta. Y se empieza a ver ya por el comunicado cómo empieza a cambiar el discurso. Estamos en un punto de transición absolutamente esperado, que a mí esto es una cosa que me maravilla de la Reserva Federal en general y de Jerome Powell en particular. Cómo hoy ha bajado los tipos de interés, pero en ningún caso yo creo que nadie tiene la sensación de que ha dado su brazo a torcer frente a Trump. Está demostrando lo que ha querido demostrar desde el principio, la independencia. Era una bajada de tipos totalmente esperada y en estas circunstancias, ¿qué esperamos ver? Pues yo creo que veremos cómo eso, lo hemos adelantado en el comunicado, empezamos a ver ya tensiones en el mercado laboral, empezamos a ver ya tensiones inflacionarias. Esta inflación no creo que lo diga, yo sí lo pensaré bastante, pensando en aranceles, y están ejecutando perfectamente ya no solo la transición con la bajada de tipos, sino me atrevería, Marta, a ir más allá, la transición en relación con la salida del propio Powell de la FED y el salseo que veníamos viendo en reuniones anteriores ha bajado de nivel. Sí que hemos visto noticias, una de cal y otra de arena, en relación con los movimientos que hablaremos largo y tendido de ellos, supongo. Tendremos tiempo, sí. Correcto. Estamos viendo noticias como ya anuncian la transición, pero el volumen de Trump es menor, es menor. Atención, porque ya tenemos una disidencia que luego comentaremos, pero en contra de la medida ha votado Stephen Miran. Qué sorpresa qué también. Qué sorpresa, recién jurado el cargo como nuevo gobernador de la Reserva Federal, aliado... Desde la ironía, ese voto discordante, que recordemos que en la anterior reunión hubo 2 votos discordantes. Sí. En esta, de repente... Acaba de llegar, miren, se ha revisado todo, estoy hablando con ironía, por favor, se ha revisado todas las actas, ha estado trabajando largo y tendido y le ha puesto el palo en la rueda a Powell, pero que tampoco, no nos sorprende a nadie, la bajada de tipos de interés y no nos sorprende el voto discordante. Y además es que ha sido un desacuerdo porque él apostaba por esos 50 puntos básicos que hoy ha reiterado Peter Navarro, el asesor económico de Trump, que decía, bueno, hoy debería haber una bajada de 50 puntos básicos, para la próxima otros 50 puntos básicos y así pues alcanzamos pues los anhelos del propio Trump, que dice que los tipos están 100 puntos básicos por encima. Bueno, pues ahora son 75 puntos básicos por encima de los deseos de la Casa Blanca. Venga, vamos a saludar también, que ya lo tenemos con nosotros, a Javier González, founder en Extela Capital, que él ya iba calentando motores por Twitter, por X. Javier, que estaba viendo el hilo, pero es que no me ha dado tiempo ni a retuitear ni nada, porque claro, pues estamos aquí en directo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Tenía el tuit, pero es que no me ha dado tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? Bueno, supongo que movimiento súper esperado. Sí. Fíjate cómo hace unas semanas hablábamos que yo no lo veía tan claro, antes de esos datos tan terribles de empleo y ese récord de menos 911.000. Pero vamos, esto era ya, después de eso ya es que vamos, era raro que no lo hiciera. Pero bueno, esas bajadas de medio punto y tal a mí ya me parecen un poco más excesivas, pero bueno, teóricamente, aunque los datos de empleo están bastante regular, pero bueno, la macro parece, vamos a ver qué nos dice, hay 25 y media.
parecía que no estaba tan mal, pero bueno, vamos a ver. Me preocupa mucho, que ya lo ha ido lanzando Luis, me preocupa mucho primero si va a ser más hawkish, más dovish, es decir, cuántos recortes esperamos este año. Y sobre todo, si va a ser más claro acerca de en qué datos se va a basar. Recordemos que las últimas veces, pues la inflación sí la tenía en cuenta, pero ya no tanto. Intentaba escudarse un poquito más en, ¿cómo se llama?, en el empleo. No sé si ya a lo mejor ya tenía esa información de los ajustes que salieron varias semanas después. Pero para mí hay varias claves, pero para mí las más importantes son esas dos. Primero, qué va a pasar con los recortes en 2025 e incluso de cara a mayo de 2026 cuando se vaya. Y segundo, la forma en la que se van a interpretar los datos, para ver si van a seguir con esa sensación de que la FED siempre va tarde junto con la presión que está metiendo el gobierno, o igual nos sorprenden con algún cambio que no lo veo tan claro, siendo como Powell que normalmente va poco a poco, lo vería extraño. Atención, por cierto, porque han cambiado también las previsiones y estamos viendo también cambios en el dot plot. Enseguida los comentamos, pero antes, yo ya quiero adelantarlo para que nuestra audiencia ya esté preparada, pero antes, reaccionen las bolsas, Javier, porque justo pues unos minutos antes de conocer el comunicado teníamos al Dow Jones siendo el único que mantenía las alzas en torno a medio punto porcentual, pero teníamos en caída al Nasdaq 100 y al S&P 500, y yo ahora mismo estoy viendo que el S&P 500 se ha dado la vuelta, no es que esté con grandes alzas, pero se ha dado la vuelta y está en positivo, y el Dow Jones ha pasado de medio punto porcentual a casi un punto porcentual de subida. ¿Cómo crees que están interiorizando los inversores? Bueno, está en renta variable, ahora me cuentas también renta fija. ¿Cómo están interiorizando los inversores estos mensajes? Bueno, de momento un poco lo esperado, o sea, están intentando continuar un poco lo esperado. O sea, el dólar con esta bajada de tipos, aunque ya estaba muy descontada, pues el dólar pues iba a ir un poquito más para abajo, y entonces pues todos esos activos relacionados un poco más opuestos al dólar está subiendo. O sea, el propio eurodólar, si lo estamos viendo ahora, está atacando el 1,19 y parece que está con hambre de romper el 1,19. Entonces volvemos un poquito a lo mismo. O sea, todo el Bitcoin es el único que, fíjate, que me sorprende que está un poquito más para abajo. O sea, el Bitcoin esperaba que fuera a atacar los 117, 117.2 de nuevo. Pero en general es eso. O sea, la bajada de tipos, incluso la promesa de algunos recortes más, pues van a favorecer a todos aquellos activos en contra del dólar. Importante, como decimos, esta actualización de las previsiones. Ahora entraremos en detalle. Actualización del dot plot. La previsión media para el próximo año, por cierto, no solo prevé un recorte más de tipos después de los 2 que se prevén este año. Para 2027 la media sería 3,1, así que hablaríamos de un recorte de 125 puntos básicos desde septiembre de 2025 hasta finales de 2027, es decir, bastante por debajo de los 300 puntos básicos que Trump, bueno, pues se ha insistido, ¿no?, en que, bueno, que hay que finalizar con 300 puntos básicos, aunque bueno, hoy dice 100, el otro día dijo 300, ya sabemos cómo se maneja Trump a veces con las cifras, pero en cualquier caso, Luis, primera reacción de este dot plot y de este cambio en las proyecciones. Pues estamos en la línea de lo esperado también. Vemos cómo se ven 3 bajadas. Estoy justo ahora, acabo de descargarme el dot plot. Antes estábamos en el rango del, pues lo que has comentado, 3,5%, 4,75, y ahora estamos estamos viendo en 2026 ya cómo estamos llegando al 3%. O sea, al final, una bajada bastante suave en relación con lo que cabría esperar con los deseos de Trump, y volvemos a la transición. Hay que estar atento a su discurso, hay que ver lo que comenta. La llegada de Scott Bessent, pues de Steve Miran. La llegada de Steve Miran probablemente haga que se precipite todo, pero a la vista de este dot plot, más bajadas, más rápido, pero no tan exagerado en relación con el anterior. Vale, pues nos quedamos por el momento con eso. Claro, también, Javier, hay una cosa importante. Como decimos, vamos a estar pendientes de los mensajes que nos pueda trasladar Powell a partir de las 8:30. Claro, ¿cuánto podemos esperar que él indique que seguimos paso a paso, o que esto se interprete como que vamos paso a paso, o si ya realmente podríamos estar hablando del inicio de un ciclo más agresivo? ¿Cuál es la interpretación previa a las palabras de Powell que deberíamos estar empezando a encajar, por así decirlo?
El propio dot plot ya te está dando algunas líneas. O sea, es decir, si bien que, por ejemplo, mirando 2000, mientras estamos hablando, miramos que para 2028 pues nos ha movido mucho, estamos con el 3,1, pero pues un poco también lo que estábamos diciendo, 2026 y 2027 se están poniéndose, es decir, se está acelerando esas bajadas. Ya demostró Powell cierta apertura, ¿vale? La última vez, aunque a mí no me gustó la ambigüedad con la que comentó las palabras, porque incluso podía ser incluso un ajuste más peor, ¿sabes? Un ajuste, ser más restrictivo. Pero en general, pues volvemos un poquito a lo mismo. Es muy, muy importante cómo toca los datos macro, inflación y sobre todo empleo. Y las palabras en las que usa en ese sentido a la hora de, vale, cómo la Fed pretende interpretarlas. Porque si no nos deja las cosas muy claras, porque recordemos que hace, pues, no sé, unos años o no hace no tanto tiempo era la inflación, el 2%, y sí, comentaba un poquito por encima algunos datos macro y demás, pero bueno, parecía que iba R que R, y él decía, bueno, si van bien las cosas, si van bien los datos, pues a mí no me molestéis y no hace falta bajar. ¿Vale? Ahora, estos datos de empleo han hecho mucho daño a todas las previsiones que tenían, y vuelvo a decir lo mismo. O sea, si no nos dejan claro cuál es la vía de cómo van a hacer los siguientes cálculos o cómo van a moverse, por mucho que parece que están mucho más abiertos a esos recortes, ya veremos 1, 2, 3 o los que sean, si no dejan claro cuál va a ser su camino, cuáles van a ser por lo menos las pistas sobre su guía de análisis, el mercado a lo mejor no se toma tan bien lo que acaban de publicar. Claro, vamos a ver también efectivamente inflación, mercado laboral. Vamos a ver también si vemos un Powell que transicione bastante en línea con lo que ya nos fue adelantando en Jackson Hole, que quizás ahí fue cuando vimos el cambio más acuciante en sus palabras, en su discurso. Aún así, a mí me gustaría recordar una cosa, y es que hace un año, en realidad fue hace un año y un día, el 18 de septiembre del año pasado, tuvimos un recorte jumbo de la Reserva Federal, y en ese momento Powell ya utilizó el argumento de la debilidad en el mercado laboral. En ese momento hubo críticas, hubo dudas sobre si Powell estaba en lo cierto, pero hay que recordar que indicadores recientes, incluso la última revisión en el mercado laboral, nos indican que esa debilidad incluso se empezó a producir antes de lo que los propios datos nos indicaban. Hubo una revisión a la baja, menos 911.000 empleos creados en los últimos 12 meses hasta marzo de 2025, que nos coge pues gran parte también de la recta final del periodo de la administración de Joe Biden. Claro, Luis, aquí ¿hasta qué punto vamos a ver a un Powell que nos pueda machacar un poco y nos recuerde a la sensación del año pasado, esa debilidad en el mercado laboral? Yo no lo veo tanto por ahí, porque al final lo del año pasado fue un cambio de ciclo, preveyendo lo que iba a venir Trump. O sea, fue una bajada dura absolutamente, pero una bajada necesaria en aquella época. Perdona, Luis, si era preveyendo que llegaba Trump, independiente no es. No solo no lo es, sino que es a lo que voy. Ahora lo que vamos a ver, pensando en Jackson Hole, es probablemente un Powell el más aburrido de todos. Pensando en el Powell absoluto, en Jackson, o sea, todos, o sea, de los 8 últimos Jackson Hole en los que ha hablado Powell, este último es sin duda el más aburrido. Los anteriores era hasta divertido, guiñaba el ojo, o sea, hacía cosas entretenidas. En cambio, ha sido absolutamente lineal. A mí me parecía más un profesor de los de antes, aburridos en clase, y precisamente fue absolutamente político, preveyendo la llegada de Trump y dejando un tiempo para estar sin tocar los tipos de interés y asegurar esa estabilidad. Yo estoy convencido de que él no sabía, igual que no lo sabíamos ninguno, lo que iba a suceder cuando Trump entrara. Y una vez entra Trump, él ha sabido mantener la estabilidad en comparación con todas las tormentas que ha habido. Y yo creo que ahora ya mismo se le ha acabado la mecha, porque realmente se le va acabando su mandato. Planean en la FED transiciones con 6 meses de antelación. Están empezando ya a mover la propia Reserva Federal hacia una nueva Reserva Federal, en la cual el que esté bajo las ideas de Scott Bessent, o sea, esas ideas de que el quantitative easing es malo, porque si leemos a Scott Bessent, tampoco dice ninguna barbaridad, pero tampoco dice ningún plan de actuación. Por lo tanto, me atrevería a decir que la estética es de cambio, Trump se enfada, pero lo que vamos a ver en el fondo es algo continuista. Esto está planeado, el recorte jumbo aquel adelantó
las no bajadas que luego se han hecho, y ahora sí que Estados Unidos está en una situación en la cual tenía que bajar los tipos de interés, tendrá que seguirlos bajando, pero lo que veremos es, en lugar de esos recortes a base de 50 puntos básicos, sino las próximas reuniones, pues veremos probablemente 4 o 5 reuniones de bajadas de tipos a 25 puntos básicos por reunión. Hacemos una breve pausa enseguida. Antes, por calentar motores de cara a lo que vamos a comentar a continuación, hemos dicho que Stephen Miran ha sido la nota discordante, solicitando un recorte de 50 puntos básicos. Ojo, Bowman y Waller, que bueno, que son los que claro, se han conformado con 25 puntos básicos, así que estamos viendo un cambio de enfoque bastante interesante. Waller, uno de los favoritos de Donald Trump, recordemos, para suceder a priori a Powell. No sabemos en qué ha quedado esto, pero bueno, esto sugiere ya un enfoque un poquito más cauteloso del que podríamos haber anticipado a priori. Y yo destaco, respecto al mercado laboral, la referencia clave del comunicado que tenemos aquí es: los riesgos a la baja para el empleo han aumentado. Esta va a ser una de las frases clave. Preveo que va a ser algo en lo que Jerome Powell va a insistir bastante. Así que Luis Garbia, Javier González, un momentito, que no se nos me mueva nadie, y ahora volvemos.